prácticas seguras es precisamente ese uso adecuado de los elementos de protección personal. Dos, el manejo que debemos hacerle a los residuos. Y tres, reportar los accidentes de riesgo biológico. Bueno, pregunta, por ejemplo, vámonos con, vámonos con director de operaciones. Qué pena le digo así, es que no aparece el nombre. Sí, ahí Pues, aparece mi nombre, Edwin Lazo, ¿cómo te va? ay, no, a mí me parece aquí director de operaciones, qué pena, por eso no les digo el nombre. ¿Edwin? Sí, así es. Bueno, Edwin, pregunta para ti. Dentro de nuestra práctica laboral, ¿qué elementos de protección personal debemos utilizar? Claro que sí, dentro de nuestra práctica laboral, en varios de nuestros puestos, pues debemos de utilizar guantes, debemos de utilizar gafas de protección y en algunos casos tapones de inserción, tapaoídos, casco y obviamente para el personal que tengo motorizado debe andar con botas de protección y tanto en codos como en pierna y todo el traje de protección antifricción. Listo, perfecto. Ok, entonces, muchas gracias, Edwin. Entonces, fijémonos que dentro de las prácticas seguras para riesgo biológico que vamos a hablar hoy específicamente, uno, el uso adecuado de esos elementos de protección personal. Dos, manejo de residuos donde debemos segregar adecuadamente. Y tres, el reporte y seguimiento de accidentes. Y aquí les quiero contar que hace poco tuvimos un accidente por una salpicadura. Resulta que estaba una médico que ingresaba de su licencia de maternidad. O sea, acababa de tener su bebé, ingresó a trabajar. Y ella iba caminando por un pasillo. No estaba teniendo ningún paciente, pero en ese momento un paciente se agitó y al agitarse se quitó el equipo de venoclisis, es decir, salió sangre volando, ¿cierto? Con tal mala suerte que a ella le cayó en los ojos. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos un evento de estos es lavado, ¿cierto? Entonces, resulta que ella fue, hizo su lavado, posterior a eso reportó el accidente. Y aquí algo importante que debemos recordar y es que cuando reportamos el accidente y es por riesgo biológico, generalmente es triage 4. Esto quiere decir que no me van a atender de manera inmediata, sino que debo esperar un tiempo prudente porque tenemos pacientes que requieren una atención inmediata. Entonces, nuestro médico pues tuvo que esperar para que la atendieran. Una vez la atendieron, le tomaron unos exámenes de laboratorio. Esos exámenes se toman vía sanguínea. Le tomaron los laboratorios y cuando ya la volvió a llamar el médico para lectura de sus exámenes, le dijo que eh, se había contagiado de VIH. Y aquí es una de las primeras recomendaciones que debemos tener en cuenta y es precisamente ese uso de los elementos de protección personal. Fíjese que muchas veces no utilizamos los elementos de protección y evidentemente si la empresa nos está entregando esos elementos es porque tenemos un riesgo. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una salpicadura con em, líquidos que están contaminados, por ejemplo, en este caso sangre, pues yo tengo una potencial riesgo de contagiarme de VIH. Y el riesgo es muy bajito. El riesgo es 0,001. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada 1000 accidentes con salpicadura, por cada 1000 accidentes, una persona se puede contagiar de VIH. Y uno diría, pues de 1001 realmente es una estadística muy bajita, y claramente sí. Pero ¿qué pasaría si ese uno somos alguno de nosotros? Ahí sí la estadística sería extremadamente alta, ¿cierto? Porque ya es mi salud. Les contaba que la médico fue a urgencias, le tomaron los exámenes y a ella le pasó algo
y es que inmediatamente el resultado le salió positivo. Tenía VIH. La siguiente, cuando a uno le pasa esto, entonces entramos en shock y uno empieza a decir: "Ay, ¿será que tengo? ¿Será que no tengo?", ¿cierto? Empezamos con la incertidumbre y pues cuando ya le confirmaron el diagnóstico, pues ella acababa de tener su bebé, como les digo, y pues vivía con su esposo. ¿Cuál sería la reacción del esposo cuando ya le contó que se había contagiado de VIH? Por ejemplo, vámonos aquí con, mm, acá dice consultor senior. ¿Quién será? Consultor senior. Soy Recuérdame yo, tu nombre. María Recuérdame tu Alejandra nombre. Rivera. Listo, María Alejandra. Bueno, entonces les estaba contando el caso de la médico que se contagió de VIH y le fue a comentar a su esposo. ¿Tú qué crees que le dijo el esposo, María? No, ¿Qué le pues, diría al esposo cuando ya le contó que tenía VIH y cómo se contagió? pues que no tomo las medidas necesarias. Ajá. ¿Y será que le creyó? Que había sido por lo que tal le dijo, por una salpicadura de un No creo. paciente. Exacto, muy bien. No creemos, ¿cierto? Pues resulta que no. El esposo no lo tomó nada bien y ya no la quería ni ver. Entonces la empezó a aislar, le empezó a separar todo para una habitación, ella en otra. Y yo les contaba que estaba lactando. ¿Será que puede seguir lactando, María Alejandra? Si yo Mm, tengo VIH, ¿puedo lactar a mi bebito? ¿Tú no, qué no crees? sé, no creo. No, no, porque resulta que la lactancia materna es un líquido de precaución universal. ¿Qué quiere decir esto? Que si está contaminado, pues le vamos a contagiar la enfermedad al bebé. Esto quiere decir que nuestra médico no podía seguir lactando. Y ustedes saben que para nosotras las mujeres, pues eso es importantísimo el tema de lactancia y ella no lo pudo hacer. Adicional, es médico cirujano, o sea, operaba pacientes. Como les digo, cuando a uno le pasa esto, el miedo se apodera de nosotros y ella tenía pánico, no quería seguir operando. Entonces, fíjense cómo en un segundo le cambió la vida por completo. El esposo no quería estar con ella, no podía lactar y en su trabajo no lo podía hacer, pues porque le daba mucho miedo. Entonces, es importante valorar lo que tenemos, que es nuestra salud. Y fíjense que muchas veces nosotros en el trabajo de repente omitimos algunos procedimientos y puede hacer que no nos pase nada, pero llega el momento en que sí. Y una de las causas de los accidentes es exceso de confianza, porque ya yo llevo 10 años haciendo la actividad y nunca he utilizado los elementos de protección y nunca me ha pasado nada, entonces creemos que somos invencibles cuando realmente sí tenemos un riesgo. Y fíjese que un riesgo por una salpicadura uno diría, no, no me pasa nada, pero sí nos puede pasar. Entonces, por eso es importante ese uso de esos elementos de protección personal. Adicional, también es importante em, un tema que es el lavado de manos. Este lavado es fundamental. Incluso en el lavado de manos tenemos, digamos, de dos tipos. Uno, que es el lavado de manos con agua y con jabón. Que En este caso, tenemos 12 pasos para hacer el lavado de manos y este procedimiento dura aproximadamente 1 minuto. ¿Sí? Acá les coloqué los pasos que debemos tener en cuenta para ese lavado de manos. Entonces, hay muchas personas que de repente generan alergia o dermatitis porque no omiten el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Humedecerse las manos. Resulta que si yo me aplico un jabón y me lo aplico en seco, o sea, sin lavar, sin mojarme las manos, cuando yo lo voy a esparcir, pues ya no va a quedar esparcido por toda la superficie de la piel y por tanto, pues no estoy lavándome bien las manos. Y tras del hecho me puede dar alergia. Entonces, recomendación uno, humedecerse siempre las manos. Segundo paso es aplicar el jabón en la palma de la mano y lo primero que vamos a hacer es esparcirlo, en este caso, palma con palma, como si estuviéramos mezclando chocolate, ¿no? Palma con palma.
El siguiente paso es palma con dorso. Entonces vamos a limpiar o eliminar todas las partículas que estén en el dorso de la mano. Entonces iniciamos con una mano encima de la otra y posteriormente hacemos el viceversa. Entonces limpiamos por arriba de ambas manos. Siguiente paso, vamos a hacer como si estuviéramos haciendo el chocolate. Entonces vamos a intercalar los dedos y hacemos frote, ¿sí? En este caso, también estamos limpiando la parte interna. Hay otro paso que se llama candadito, que es aquel que dice 5. En ese candadito vamos a limpiar la parte interna de los dedos y adicional vamos a limpiar esta parte de aquí, la parte externa. Posteriormente, ¿qué hacemos? Cogemos el dedo gordito y lo atrapamos en un círculo de manera circular y hacemos movimiento hacia afuera, como lo muestra aquí en la imagen. El dedito gordito para afuera, hacemos el barrido con la otra mano y lo mismo en la otra mano, o sea, viceversa. El siguiente paso es limpiar las uñas, ¿sí? Por eso se recomienda que tengamos las uñas cortas, porque entre más largas las uñas, pues más se acumulan allí entre las uñas patógenos. Entonces lo ideal, pues las manos, las uñas cortas, y vamos a hacer limpieza de los dedos, que es el último paso, ¿sí? Y posteriormente nos lavamos las manos, nos secamos con una toallita, cerramos el grifo y ahí nos quedan las manos limpias. Este es el procedimiento cuando estamos utilizando agua y jabón, que debe durar 1 minuto. En algunos otros casos, por ejemplo, debemos hacerlo el lavado con gel antibacterial. Por ejemplo, cuando estábamos en COVID, nos daban gel antibacterial, pero muchas personas se aplicaban el alcohol en las manos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el alcohol? El alcohol resulta que cuando yo me lo aplico en las manos, el alcohol casi que yo me lo aplico e inmediatamente se seca, ¿sí? Quiere decir que se absorbe y directamente ¿para dónde va? Para vía sanguínea. Recordemos que el alcohol no está diseñado para lavarme las manos. Si ustedes revisan la etiqueta del alcohol, es para limpieza de superficies, más no de las manos. En las manos, ¿qué debo utilizar? Gel antibacterial, ¿sí? También recuerden que cuando estábamos en COVID, por ejemplo, al comienzo, uno pasaba o iba a ingresar a algún hospital, por ejemplo, y al ingreso colocaban una maquinita que esparcía químicos, ¿cierto? Y uno entraba y supuestamente para que hacer el proceso de desinfección. Y eso lo quitaron precisamente, ¿por qué? Porque estaban aplicando sustancias muy fuertes como amonios cuaternarios que se utilizan ya en salas de cirugía para eliminar todas las esporas y todos los patógenos. Entonces habían muchas personas que eran alérgicas y estaban haciendo alergias en la piel por esos productos químicos, precisamente porque eso no está indicado para la piel, ¿cierto? Como tal para la piel, para esos casos específicos, para el cuerpo. Entonces, ni el alcohol ni nada de eso. Para las manos, la higiene se realiza con gel antibacterial. En este caso, pues voy a omitir los pasos de abrir la llave y hago el resto de pasos, es decir, del paso 2 al paso 6. Pero acabo de tener en cuenta que ese gel antibacterial yo lo puedo utilizar máximo 3 veces y posteriormente ya me debo lavar las manos con agua y con jabón. Recomendaciones. Yo me debo lavar las manos, uno, cuando me retiro, por ejemplo, los guantes, ¿sí? Porque las manos me quedan contaminadas. 2, antes y después de ir al baño. Y ustedes dirán, pero una profesional de Sura diciéndome esto, sí, resulta que hace poco nos hicimos a la salida de los baños de una entidad de salud. En salas de cirugía, que ustedes saben que salas es lo más limpio y desinfectado que debemos tener. Y nos ubicamos a la salida del baño y a la salida de ese baño, a las personas que iban saliendo, les tomamos frotis de las uñas para ver qué tenían. Y ustedes no me van a creer lo que encontramos allí, ¿sí? Materia fecal entre las uñas, en salas de cirugía de una entidad de salud. Si eso pasa en salas de cirugía, pues no quiero imaginar qué pasa en